Ricardo, buenas tardes, Nidia desde Canal 6. Hola Nidia, muy buenas tardes para ustedes y toda la teleaudiencia. Bueno, a ver, veíamos hoy en los títulos inquietud en el mercado bursátil, día de festejo. ¿Cómo es esto y a qué se debe? ¿Cómo es que está tan íntimamente relacionado, digamos, el resultado aún de un paso con el mercado bursátil? Sí, bueno, el mercado bursátil se maneja mucho por lo que son las expectativas, ¿sí? Las expectativas permanentemente van cambiando y las PASO, ¿sí? Si bien son elecciones primarias justamente, van delineando un poco las expectativas de lo que van a ser las elecciones generales en noviembre, ¿sí? Y nosotros decimos siempre que el mercado es anticipación, ¿sí? Y después esas expectativas se van llenando o se van cumpliendo o no, ¿sí? Entonces el mercado básicamente lo que vio es que puede haber un cambio de rumbo, ¿sí? En lo que son las políticas económicas, o al menos que puede haber una manera distinta de tomar las decisiones, en el sentido de que pueda definir esta elección un cambio o no en las mayorías en el Congreso. Entonces, básicamente lo que hizo el mercado hoy fue adaptarse a esas nuevas expectativas, ¿sí? El mercado entiende que esto puede implicar un mayor equilibrio en el Congreso, ¿sí? Y por ende políticas económicas que le puedan resultar más favorables a lo que es el desarrollo del mercado de capitales. Básicamente eso fue lo que se vio. Por eso se vieron importantes subas en acciones, en bonos y demás. ¿Qué es lo que el mercado no pudo lograr con este gobierno y ante estas expectativas por el nuevo resultado de las elecciones cree que puede lograr? Básicamente, lo que el mercado hablando en términos genéricos, ¿no? Lo que el mercado siempre busca o lo que le gusta es la libertad de poder desarrollar los negocios sin mayores injerencias, ¿sí? Más allá de que pueda haber alguna dirección en el rumbo económico, cierta normativa y demás, lo que el mercado y las empresas quieren es que las dejen trabajar, ¿sí? Entonces, básicamente todo lo que sea normativa, regulación, ¿sí? Y repito, no es que las empresas no quieren normas, ¿sí? Sino que quieren normas razonables y marcos de política económica favorables al desarrollo de negocios, ¿sí? Que le permitan básicamente a las empresas planificar, desarrollar, invertir, ¿sí? Programar inversión, ¿sí? Que las reglas de juego permanezcan a lo largo del tiempo y le permitan justamente ese planeamiento que redunda tarde o temprano en mayor empleo, ¿sí? En mayor generación de puestos de trabajo. Básicamente eso es lo que quieren las empresas. Claro, ¿no? Claro, y este gobierno ha mostrado muchas señales de intervencionistas, ¿no? Hacia distintos mercados, con propósitos, bueno, de implementar medidas adversas. No sé, se me ocurre lo que tiene que ver con el freno de la exportación de carnes, ¿no? Bueno, vemos que así ha sido, digamos, ¿no? Entonces el gobierno como que festeja de algún modo, ¿no? Esta derrota, este cambio de rumbo que podría haber. Pero cuando estuvo Mauricio Macri, Ricardo, también, ¿no? Después de las PASO hubo una hecatombe allí, el dólar se disparó, ¿no? Y después de allí vinieron un sinfín de problemas, emisión de billetes, después llegamos a las generales, allí perdió y bueno, fue todo un pase ya violento, digamos, de un gobierno, en el caso de Macri, al de Fernández, ¿no? ¿Qué pasaba allí en ese momento? Exactamente. Bueno, ahí se dieron una conjunción de factores, ¿no? El primero, repito, el mercado se maneja por expectativas, ¿sí? Hasta las PASO de 2019, el mercado no descontaba en cierta manera o tenía la expectativa de alguna continuidad, ¿sí? O posibilidad de continuidad del gobierno de Mauricio Macri o en esa línea.
¿sí? Las PASO tiraron abajo esas expectativas en el sentido de que se empezó a ver que probablemente después de las generales iba a haber efectivamente un cambio de gobierno y más allá del gobierno, del rumbo de la política económica. ¿Sí? Esa fue la parte de expectativas y la parte de realidad fue que permanentemente se iban emitiendo instrumentos en pesos, ¿sí? Que derivaron en niveles altos de emisión monetaria, ¿sí? Eso acarrió un nivel alto de inflación, ¿sí? Y es un poco lo que estuvimos viendo hasta este momento. Hoy en día estamos en niveles de letras de liquidez del Banco Central, que son las LELIQ, ¿sí? En niveles históricamente altos, ¿sí? Eso es un llamado de atención, eso es combustible para la inflación básicamente. Entonces por ahí venimos acarreando un poco los mismos problemas que en esa época. ¿Sí? Pero básicamente lo más importante en ese momento y ahora es el cambio de expectativas. ¿Sí? Después de las PASO de 2019, el mercado se desplomó. ¿Sí? Eso fue, si bien fue en una jornada, en la primera, después se siguió dando esa baja, ¿sí? De manera permanente por varios meses. Hoy fue el primer día después de una PASO que también cambió la expectativa de manera inversa, siempre hablando del mercado, ¿no? Y hoy se vio suba de los distintos activos argentinos. Bueno, hemos escuchado por allí que hay economistas que hacen mucho hincapié a la gran cantidad de pesos, ¿no? Que circula o la gran cantidad de pesos que tienen, bueno, un poco por las LELIQ también, ¿no? ¿Cuál es digamos, el aspecto negativo de esta abundante cantidad de pesos? Bueno, el aspecto negativo tiene que ver básicamente con que esa emisión de pesos, sí, más allá de que está direccionada y está claro que el objetivo es de reactivación económica y demás, en algún momento puede ir a llegar a presionar alguna otra variable, ¿sí? Como el dólar básicamente, ¿sí? Y en todos los casos ese aumento en el nivel de dinero que está circulando en la economía termina justamente influyendo en el nivel de precios, ¿sí? Entonces, en Argentina es uno de los únicos países del mundo en el que se discute el origen de la inflación, ¿sí? En el resto de los países del mundo está muy claro o consensuado, al menos, ¿sí? No se trata nunca de una ciencia, sino que es una ciencia social, la economía, ¿sí? Que la inflación está generada por la emisión, ¿sí? La emisión monetaria. Entonces es un problema que se considera ya saldado, ¿sí? Acá por ahí lo seguimos discutiendo y bueno, la consecuencia es básicamente tener muchos años con niveles de inflación extremadamente altos. Entonces los peligros vienen por ese lado. ¿Sí? Claro, pero tener una inflación sostenida. Ricardo, lo que vemos y perdona que te consultemos, ¿no? Pero como comunicadores tenemos que entender un poco estas cuestiones para poder llevar la información a nuestro público. Pero yo digo, en el caso de la inflación, ¿no? Hemos visto aumento de precios todo este tiempo, el dólar estuvo relativamente quieto o en valores más o menos aceptables, ¿no? Digo, ¿a qué se debe entonces que esta inflación, que este aumento se dice que hoy por hoy estamos en un 50% en comparación, no los últimos 12 meses. Digamos, ¿a qué se debe este aumento de precios? ¿Por dónde lo tenemos que entender a esto? Justamente al nivel de pesos que están circulando en la economía, ¿sí? Mientras más pesos inyectemos nosotros al mercado, ¿sí? Más bienes van a ir demandando esos pesos que están en circulación. Y si uno no incentiva la oferta de esos bienes, es decir, que más gente produzca bienes, ¿sí? Eso termina redundando en mayores precios, en un aumento generalizado del nivel de precios, que es básicamente la definición de la inflación. En cuanto al dólar, claramente el gobierno lo viene utilizando como un ancla justamente inflacionaria, ¿sí? Es una de las cartas importantes del gobierno, el control en el mercado de cambios, ¿sí? Uno lo entiende, por supuesto, que está dado por la falta de oferta de dólares justamente, ¿sí? No abundan los dólares en Argentina y sí abundan los pesos, ¿sí? Básicamente si el gobierno saca el cepo
¿sí? Y por eso, a raíz del cepo, que son las trabas a la operatoria, ¿sí? Los límites en los importes que se puede comprar por banco, si bien por dólar net no hay límites, pero por banco hay un límite de $200 por mes. Todo eso hace que el precio del dólar esté contenido, ¿sí? Y que una parte de esos pesos que podrían ir al dólar, o que irían al dólar seguramente, están yendo a otros bienes, básicamente. ¿Sí? Pero entonces uno entiende que básicamente en realidad lo que pierde cada vez su valor es el peso, la moneda argentina, no el resto de los bienes. ¿Sí? Entonces básicamente eso es lo que estamos viendo en Argentina, un proceso clásico inflacionario. Claro, ¿y qué tendría que pasar? Digamos, tendría que haber una devaluación, sería una herramienta, no más emisión de billetes, controlar el dólar. ¿Qué es lo que el gobierno tiene que hacer en este panorama? Sí, al dólar lo viene controlando, ¿sí? Lo viene utilizando justamente como ancla inflacionaria, o sea, para evitar que la inflación sea aún mayor. Ese es un punto. Seguramente un punto importante son las tratativas con el Fondo Monetario, ¿sí? Eso puede implicar un alivio en lo que son vencimientos, ¿sí? Y una mejora en las expectativas justamente de que se van a necesitar menos dólares, ¿sí? Entonces pueden empezar a circular más dólares, ¿sí? Pero básicamente lo que hay que hacer es poner reglas de juego claras, ¿sí? Que inviten a los dólares que hay dando vuelta en Argentina y en el exterior, ¿sí? Tengamos en cuenta que los argentinos, hablando en términos globales, ¿no? Somos de los mayores tenedores de dólares en el mundo per cápita, ¿sí? Contando per cápita. Esto quiere decir que dólares hay, ¿sí? Lo que falta es incentivos para que se inviertan esos dólares y que esos dólares invertidos sirvan para desarrollar la economía, ¿sí? Básicamente eso es lo que necesita Argentina para empezar a aliviar los problemas de inflación. Estábamos viendo un informe a nivel mundial, dice que, digamos, además de Estados Unidos, otro país donde hay muchos dólares es Rusia, después China y en tercer lugar Argentina. Y como decías, per cápita, digamos, es el nivel más alto aquí en Argentina, digamos, ¿no? Sí, eso claramente no es que a los argentinos nos guste tener los dólares, ¿sí? Pero distintas instancias a lo largo de la historia económica del país nos han llevado a ver el dólar como reserva de valor. Y aún así, en Estados Unidos estamos hablando de una inflación del 2, 3, 4% anual. O sea, si yo tengo dólares, ¿sí? Año a año también van perdiendo valor, ¿sí? Entonces a esos dólares también hay que invertirlos. Pero en Argentina tenemos niveles tan grandes de ciclos tan rápidos de depreciación de nuestra moneda, ¿sí? Que aún teniendo dólares, billetes que en el mundo pierden valor, aquí nos parece reserva de valor, ¿no? Entonces tenemos ese punto. Está bien. La devaluación entonces no se estaría por producir, no sería necesaria, ¿no? De momento están todas las variables medianamente controladas. Sí, en el último tiempo ha habido aumento en las tasas de devaluación esperada, ¿sí? En los mercados de futuro, ¿sí? En Matuda Rofex se negocian futuros de dólar, básicamente, y ha habido un aumento, ¿sí? En la tasa que se espera de devaluación, ¿sí? Esto también quedó plasmado en el proyecto de presupuesto que se envió la semana pasada, ¿sí? Se espera justamente una devaluación en torno al 50%, ¿sí? Una depreciación bastante importante, ¿sí? Y nuevamente hay que ver un poco qué es lo que pasa en la negociación con el Fondo Monetario. Seguramente algunas condiciones va a haber, ¿sí? Esas condiciones generalmente implican en parte prudencia, ¿sí? Prudencia fiscal y monetaria, es decir, en el gasto público y en la emisión justamente de moneda nacional, ¿sí? Entonces, claro, por ese lado seguramente haya un camino. Y el dólar oficial, el del Banco Nación está en 103. ¿Es beneficioso para los exportadores o no? ¿Todavía sigue siendo muy bajo?
El tipo de cambio real multilateral, que es efectivamente por el que se rige el comercio exterior y en realidad el que mide la relación de Argentina con el resto del mundo en lo que es el comercio exterior, en exportaciones e importaciones de bienes y servicios, está en niveles históricamente un poco por arriba del promedio, ¿sí? O sea que podemos decir que estamos en un tipo de cambio medianamente competitivo, ¿sí? No es un tipo de cambio muy malo, ¿sí? Pasa que ese tipo de cambio que es promedio se empieza a distorsionar, por ejemplo, con retenciones, ¿sí? No es lo mismo un dólar que yo veo que el dólar que efectivamente percibe un productor descontando todas las retenciones, ¿sí? Todo lo que son impuestos al comercio exterior distorsiona lo que es la medida justamente de tipo de cambio real multilateral, y tener una inflación en torno al 50% anual también la distorsiona, ¿sí? Esto que hoy es un tipo de cambio real multilateral competitivo, dentro de 3 meses, ¿sí? Supongamos con una inflación del 10% en 3 meses. Bueno, en el mundo esa inflación la ven en 5 años, ¿sí? Entonces yo en 3 meses perdí la competitividad con respecto al mundo, perdí competitividad que la recuperaría en 10 años, ¿sí? Esas son las distorsiones que hacen que lo que hoy es una foto que puede ser no tan mala en el tipo de cambio, en algunos meses no sabemos en qué escenario vamos a estar parados. Y por eso la necesidad de reglas de juego más claras. La necesidad de la gente, Ricardo, de encontrar dirigentes o gobernantes políticos no estadistas que nos solucionen este problema tan grave que tenemos en la Argentina, que es la economía, ¿no? La economía, la inflación, con todos sus efectos colaterales adversos, ¿no? Que motivan que no haya avance, que no haya progreso. Uno no entiende, ¿no?, cómo en otros países este problema se solucionó hace mucho tiempo, ¿no? Y nosotros estamos dentro de los países con mayor inflación. Bueno, Venezuela, que ocupa el primer lugar, hay varios países de Sudáfrica, ¿no? Y ahí vamos nosotros, ¿no? Muy pegadito a ello, que lamentable, porque, bueno, siempre nuestra gente con ganas de salir adelante, de progresar, una clase media que se ha visto muy afectada por esta inflación, ¿no? Por estas medidas, muchas medidas que ha tomado el gobierno, ¿no? Así que bueno, las expectativas, como decías, se renuevan entonces en cada una de las elecciones, ¿no? Exactamente, el problema de la inflación en la Argentina es recurrente, ¿sí? A lo largo del tiempo, no es exclusivo de ningún partido en particular, ¿sí? Entonces, claramente lo que se necesita es llegar a algunos acuerdos básicos, ¿sí? Y que esos acuerdos básicos básicamente impliquen el permitir a la gente poder trabajar de la mejor manera, poder desarrollar todo su potencial en un marco de colaboración, ¿sí? Y de reglas de juego que justamente apunten al crecimiento y al desarrollo del país. Sí, estamos en los niveles más altos de inflación del mundo, somos segundos o terceros detrás de Venezuela. No sé, algún otro país hay, sí, pero estamos ahí. Claro. La verdad es que es un récord muy triste, pero recurrente. ¿Cómo cerró el Merval y el riesgo país? Vemos que cerró en 1.476 puntos. ¿Qué opinan ustedes? Sí. ¿Está bien? Exactamente, sí. El riesgo país, que mide básicamente el rendimiento de los bonos de un país con respecto a los bonos de Estados Unidos, bajó. Esto es bueno, estaba por encima de los 1.500 puntos, hoy tuvo una baja. Esto quiere decir que los precios de los bonos argentinos subieron, es una muy buena noticia. Y el Merval, que es un índice que mide un promedio de las acciones que se negocian, acciones de empresas, ¿sí?, que cotizan en Argentina, en Buenos Aires, mostró una suba de en torno al 5%, lo cual es muy bueno también. ¿Sí? Esas acciones muchas cotizan en Nueva York, ¿sí? Así que se vio una buena jornada para los activos argentinos. Bien, bueno, aquel que quiera consultar, aquel inversor de Crespo, de la zona, vamos a reiterar dónde están ubicados, dónde están ubicados Leiva Hermanos, en la ciudad de Paraná, en la ciudad de Santa Fe. Ricardo, si te parece, porque yo creo que en este mundo bursátil tan cambiante, ¿no? Tan pendiente de las expectativas de los empresarios y de los inversores, hay que asesorarse, no caben dudas, ¿no?
Sí, exactamente. Nosotros, bueno, somos Leiva Hermanos, estamos en nuestra casa central, en nuestra oficina en Avenida Echagüe 661 en la ciudad de Paraná, ¿sí? Somos una empresa de servicios, no solamente agentes bursátiles, sino que agentes de seguros, ¿sí? Por supuesto, corredores de granos, de cereales y subproductos. Tenemos un servicio premium de cofres de seguridad. Así que sí, realmente en Argentina, sobre todo, es importante estar al tanto, al menos de lo que se puede hacer, sí, que la gente sepa que puede comprar todos los dólares vía DólarMed, todos los dólares que quiera, de manera 100% legal, ¿sí? Hay muchísimas operaciones que se puede hacer y nuestra tarea es brindar el mejor asesoramiento, estar al tanto de todas las noticias justamente, brindar el mejor asesoramiento y hacer el seguimiento que cada inversor o cada empresa que busca financiamiento, porque también hay alternativas de financiamiento, esté necesitando en el mercado. Así que nuestra idea es esa, ¿sí? Manejarnos como una empresa de servicios, ¿sí? Y justamente apuntar a distintos públicos, ¿sí? Que sepan que todo el mundo puede tener lo que se llama una cuenta comitente e invertir distintos montos en diversos instrumentos. Muy bien, muy bien. En este mundo tan cambiante y donde, bueno, como explicabas, ¿no? Cómo los mercados van incidiendo, ¿no? En la realidad económica de cada país y en Argentina, esto que, la verdad que, ojalá que encontremos un rumbo, ¿no? Que encontremos en nuestros políticos, nuestros gobernantes, las soluciones a todos los problemas. Gracias, Ricardo, como siempre. Un abrazo. Gracias, Miguel. Saludos. Chao.